¿Quieren que les cuente un poquito de lo que ocurrió este fin de semana? Dale, Sí. por favor, avisarle antes también a la gente que ya le vayan dando like al vivo, que viene Parker en una entrevista muy picante, que Viene tenemos el un Parker. cierre a puro rap y las datas de hoy están elevadísimas, empezando por la final internacional de Red Bull Batalla, Sí. que dice así. Bien. Red Bull Internacional número 19. Ojo, 19. Y Chile no tenía ninguna. Ya lo hablamos esto el otro día. Esto se rompió. Voy a spoilear. El que estuvo medio perdido en la palmera, voy a contar. Finalmente hubo campeón chileno, como se predecía. Algunos decían, Teorema, el menor, ¿cuál será? Bueno, efectivamente fue el menor, mi candidato. Yo creo que lo dije el miércoles acá, no lo llegué a decir. Bueno, para mí era el candidato máximo. Sí sorprendió el resto del podio, que ahora vamos a hablar, porque no fueron ni Chuti, ni Gasir, ni Larry, ni Sí, no, Bennett. lo mencionaste al menor como estaba en su mejor momento y también con la localía Sí. era medio que era donde mayor chance había. Sentía que a Para nivel que se le- internacional el foco del menor podía estar un poquito por encima del de Teo, pero obviamente cualquiera de los dos eran grandes candidatos, sin lugar a dudas. Muy lindo el Movistar Arena de Santiago, ¿eh? Bien ahí. Redondo, no es Ay, rectangular, qué es todo lindo. redondo, la acústica es espectacular. Creo que al ser redondo todavía logra tener mejor acústica que cuando es rectangular, porque no los voy a aburrir con acústica y física, pero cuando hay dos paredes enfrentadas se generan como ondas estacionarias y cosas así, que ahí no ocurre porque al ser redondo se va difuminando todo el sonido. La verdad que estaba buenísimo. ¿Capacidad? Creo que la capacidad total es como de parecida al nuestro, 15.000 o un poquito más Ah, bien. inclusive, Bien. 17.000. Creo que por cómo estaba armado el setting, esto era un poco menos. Se habló de 12.000, 13.000. Me animo a decir que quizás incluso era un poquito menos, pero por ahí. Yo creo que 10.000 debían haber seguro. Lo cual habla de un evento ya de magnitud grande. Para mí arriba de... El límite está en 5 o 6.000 en el freestyle. Cuando ya hay más de 6.000 personas, están estos eventos que son mega masivos. Que son estos que tenés uno o dos por año en general. Y que generan también, un poquito más porque tuvimos la World Series, que tuvo 2 o 3 de esos solo la World Series, pero que generan otro tipo de público, porque es un público menos técnico, más masivo, más casual, y que va a disfrutar desde otra manera, y que muchas veces choca con el público más... El de siempre, El digamos. público, claro, más nerd del freestyle, que está en las redes comentando y diciendo, el público está gritando cualquier cosa, el público haciendo cualquier cosa. El público fue uno de los protagonistas de esta jornada, como suele ocurrir cuando hay candidatos en un país que tiene un candidato fuerte, el público juega un papel importante. De hecho, no traje acá, pero vi hace poquito en las redes un análisis muy bueno que marcaba cuántas de la Red Bull de los últimos 10, 12 años las habían ganado los visitantes. Y la verdad que es casi ningún, creo que hay 2 o 3, y en general son en países que no tenían un exponente claramente candidato. El caso de Colombia, que no tuvo a Balleste cuando salió campeón Chuti la última vez, Balleste no compitió, y termina saliendo campeón Chuti. Bueno, nuestras dos Inter va. Las nuestras ganó un argentino, ¿no? Sí, excepto Frescolate, ganaron en Argentina. Frescolate ganó afuera, efectivamente, pero Woz y Deto ganaron acá, y después no se hizo otra acá. Ni tampoco Asesino, el año que viene. Asesino en no. De hecho se anunció, y vamos a estar hablando de eso. Asesino en la 2021 ganó en Chile, ahí sí. No recuerdo qué exponentes de Chile había, pero Bueno, no eran 2022 candidatos. ganó en México. 2022 ya vuelve a ganar local, la única que ganó de Vicente fue esa. Y el año pasado en España, Chusti y Gasir en la final, Claro. digo. Es como que suele pasar eso, pero en este caso el público venía con un localismo aceptable para mí, hasta que llegó la semifinal y ahí empezaron a pasar algunas cosas feas, pero vamos a ir por parte. Primero les voy a hacer un pantallazo rápido, recordarle a los participantes que participaron. El menor, Teorema, Chuti, Gasir, Bennett, Larrix, Exe, Balleste, Fat N, Androide, Éxodo Lirical, Almendrades, Necros, Reverse, Fat Tony y Raptor. Tremendo, para mí la lista brutal. Ya desde el emparejamiento, yo venía diciendo eso, el emparejamiento, el momento en que sortean y se ve las llaves, quién queda contra quién en octavo de final, cómo queda armado el cuadro, eso ya te configura un tipo de torneo. Porque, por ejemplo, si quedan Chuti, Bennett, Larrix y Teorema en el mismo cuadro, y de un cuadro por ahí tenés a competidores más débiles o con menos nombres, ya te asegurás que uno de los débiles por ahí llega a semis o a la final, entonces es importante. Para mí, cosas a destacar de ese emparejamiento de octavos, el menor y Teorema, los dos grandes candidatos, quedaron en el mismo cuadro. No se enfrentaron en octavos, pero sí se enfrentaban en cuartos y los dos pasaban. Esto ya era una noticia importante, porque significaba que no iba a haber 2 chilenos en semifinales, y desde ya que no iban a poder 2 chilenos clasificarse al año siguiente. Entonces eso era importante. Y después el cruce que estaban esperando, que era muy previsible, salvo que alguien haga algo y evite que eso suceda, era Bennett Balleste, y efectivamente se dio en octavo de final.
el cruce entre Bennett y Balleste, una nueva revancha. Recuerden que habíamos tenido ya una revancha en Colombia que gana Balleste. Bueno, ahora ajustada. Balleste pasó encima, porque antes iba 2-1 Bennett. Sí, creo que sí. Y ahora va 3-2 Balleste. Claro, exactamente. Creo que la dio vuelta, efectivamente. Recordamos los jueces y vamos preparándonos para el primer Perdón, pero videíto. una pregunta, pues no vi el inicio. Sí. Salía el nombre de uno y se acomodaban los brackets. Exacto, la dinámica Ok. es esa. Vos Y- tenés ahí los 16 ¿y lugares. ¿Hubo alguno que la picanteó en esa elección? ¿O cómo quedaron, por ejemplo, no sé, Balleste, Teorema y el menor tan cerca? La verdad que estuvieron bastante tranquilos todos. Se llenaron Cautelosos. las 8 batallas se llenaron antes de que haya cruces. No recuerdo quiénes hicieron los desafíos a quiénes, pero por ejemplo, Balleste fue a desafiar a Bennett, fue uno de los desafíos. Y Bien. Teorema y el menor fueron los que menos se querían cruzar y les quedaron al final a Androide y a Reverse, que eran justamente de los Bueno, los MCs. eligieron ellos. los Creo que otros. no les quedó otra. Reverse era el último, hizo como un chiste de a quién elijo, no sé qué, solo quedaba el lugar del menor, que era el cruce que más querían evitar todos, el más difícil, el menor en octavos de final. Y por su parte, Androide. Me parece que Androide ya estaba y lo eligió Teorema, pero porque creo que a Teorema ya fue casi al final. Le quedaba creo que el menor y Androide nada más. Entonces, bueno, no se iba a poner con el menor. Entonces dijo, bueno, vamos con Android y por lo menos retrasamos una instancia más el cruce de los chilenos. Los jueces eran Arcano, Johnny Beltrán, Yartzi, J y Trueno. Y lo interesante, creo que ya algún año lo hicieron, los jueces entraron tirándose un par de barras cada uno. Dos barritas cada uno. Vi un par de clips virales ahí, está bueno. Bueno, es que arrancó primero, no me acuerdo si fue Arcano o J, cuál fue el primero, pero cuando arrancó esa dinámica dijimos, lo vamos a ver rapear a Trueno entonces. Y efectivamente eso pasó, si lo tenemos por ahí, ya lo podemos ver. El recorte. Súbanos un cachito. Saber cómo está toda la gente chilena. TR Juan el rapero que nunca entrena. Yo tenía una gira llena y la moví para estar en el Movistar Arena. Hacía de repaso, TR1 siempre pintando los tazos. A ver si los guachines se tiran un paso para los fights, para los chorros, para todos los turnazos. Esto dice... Aparte, Un par de perdón. barritas. Promocionando el nuevo disco. Exacto, ya metiendo su nuevo marketing, Sí. su nueva era del Y al disco. otro día subió una story con Damon Albarn, creo que era un video viejo, ¿no? Pues no creo que haya llegado a encontrarse con Damon tan rápido, pero bueno, está pleno con eso. Declaró después, Trueno, declaró que Rosa Arazaga, que estaba ahí haciendo las entrevistas, le dice, bueno, en un 5 vidas, algo así, ¿no te ves? Dice, bueno, no sé, pero sí me dan ganas de estar cerca, seguir estando cerca del freestyle, sea como jurado, como sea. Yo sé que le dio, puedo dar fe, 100% confirmado, de que le dio manija de competir. No quiero ilusionar a nadie, porque no digo que vayamos a verlo anotándose en una regional de Buenos Aires el año que viene, pero sí puedo decir eso, que le dio manija. Ahora, si está en algún día el contexto dado para que Trueno vuelva a competir, la verdad que no lo sé, no podría decirlo por No, ahora. también sumar que este tipo de eventos son eventos top a nivel mundial de freestyle y cuando Sí. estás en un internacional te da manija de todo. Sí. Hay una magia en el ambiente y vos ves que te encantaría que todos los eventos de freestyle fuesen así, de esos niveles. Y más con alguien que tiene la confianza, ya la madurez y el flow que tiene Trueno, que sabe que se para ahí, incluso aunque pierda, va a ser espectacular lo que va a hacer, porque es de las personas que más innato le sale rapear en toda la Argentina, me animo a decir. Está ahí en el top, es de las personas más raperas que existen en el país, que más lo tienen los genes, en la sangre. El único que escuchaba rap desde la panza. Exactamente. Bueno, los octavos de final arrancaron con Exe ganándole a Raptor. Teníamos ahí un cruce picante, porque decíamos, bueno, Exe va con Raptor. Yo le tenía mucha fe a Exe. Creo que lo dije acá la semana pasada cuando lo confirmaron. Incluso sentía que al tener menos narrativa con los más picantes, Exe tenía un poco más de chance que Larryx de llegar más lejos. Así fue. Exe le ganó a Raptor. Después le ganó a Necros también. Y bueno, cayó en semifinales. Lamentablemente no pudo llegar a una final que Ese hubiese sido llegué a histórica. ver. ¿Contra quién fue la semi? Contra Almendrades, la gran Almendrades. sorpresa. Sí. Almendrades. Que rapea muy bien, Ex es muy duro, da unos Muy golpes bueno. tremendos, pero bueno, contra Almendrades... No le encontró no, ángulos, es- se cayó un poquito ahí, no No, supo no, bien por no, dónde no entrarle. sentí Almendrades, así. Almendrades también tenía esa ventaja. Estaba que encendido Almendrades. estaba encendido y aparte tiene la ventaja de ser alguien no tan conocido, entonces no. ¿Qué le tirás? Muchos sabían que era de Perú y no mucho más Y no de más, Almendrades. Y aunque lo sepan, el público no. Entonces Claro. los punchlines son menos efectivos. En cambio, a Chuti, a Gazir, tenés muchas cosas para decirle, pues son personajes muy conocidos. Entonces siempre eso es una carta poderosa que tienen los no tan conocidos, desconocidos o no tan conocidos. La segunda batalla ya fue un bombazo total. Para mí fue la batalla del evento en cuanto a nivel. Y es de las que más se habla también, las que más reproducciones tuvo.
que es la batalla de los dos muchachitos Gazir y Necros. Ellos ya tenían una historia, Necros peruano y Gazir español, ya lo conocemos, lo conocen todos. Habían tenido una historia de enfrentamientos en FMS Internacional y acá se encontraron y fue, pero brutal lo que pasó. Y les traje un poquito para mostrarle lo que pasó porque creo que es la que más vale la pena que veamos un poco porque explotó realmente. Así que cuando quieras, Lauti, vemos un poquito de lo que ocurría en esto creo que era la primera ronda. Un poquito más alto, si puede ser. No representas de verdad. En Chile no te quiere la ciudad. No me hables del mundial, que el tuyo está partido a la mitad. Ahí va. Partido a la mitad, qué bien. Ok. Pero yo le puedo responder. La temática era mundial y le tiró obviamente de la barra. Escuchen la respuesta de Gazir. Hermanito, igualmente Gabriel es grande. Mi mundial sigue siendo más importante. Tú en la God Level ganaste. El mío está en la mitad, el de Necros en 3 partes. Volvemos. ¿Por qué en 3 partes? Porque Necro se anotó en la Gold Level con Jace y Choken, ese famoso 3 vs 3 que el equipo peruano gana. Entonces, la velocidad de Gazir para contestar eso, en la que Necro le dice: tu mundial está partido a la mitad y el tuyo en 3 partes, porque era un 3 vs 3. Al instante. Sí, velocidad y como tener esa data del freestyle que tenés que ser un estudioso también. Sí, bueno, fue una final muy, muy famosa esa, que si bien Gazir todavía no competía en alto nivel, de hecho él le dice justamente en un momento que no estuvo en ese torneo, era muy... Fue de los eventos más vistos de la historia del freestyle, esa Gold Level 3 vs 3, la verdad, fue un mundial tremendo. Y aparte de esa magia quieren revivir a fin de año Urban Rooster, me parece, con la World Cup. Ya que ahora Gold Level no se está haciendo. Y en el segundo round seguía encendida la batalla. Miren las rimas que se tiraban en el segundo round, Gazir Necros, y complicaban al jurado, que decía: ¿para qué lado, para dónde nos apuntamos? A ver. Por favor, ves que las repiten. Mejor anda, quéjate en Twitter. Le gano por el teorema y el menor al Gazir pa' que no compite. Después le paso mi cuenta pa' que me deposite. Pero ¿qué dice este hater? Por eso yo voy a vencerte. Te oye el menor, les nombras de repente. Si en el sorteo tuvo miedo de escogerte. ¡Cogerme! Oye, ese es un error. Yo te escogí para no la... Gazir haciendo. Vamos la gente. No. La cantidad de paradas de batalla que hubo. Hermano, por favor, qué paliza. No me das miedo, menor. Tú solo me das risa. Yo te escogí por el menor. Sí, Chile, esta es mi forma de devolver el favor. Pero yo te rompo. Me has cogido a mí por lo pronto. Si me has cogido, o eres tonto, o tu novia tiene la casa sola y quieres marcharte pronto. Ah. Oye, sí. Por favor, hermano, tú quédate aquí. Mi novia está en mi casa y esperando por ahí. ¿Para qué follarle a ella si te estoy follando a ti? Bueno. Necros. Recital. Y con eso llega la réplica, Necros, que para mí en la primera ronda había estado un poquito peor. Y en la réplica, Necros ahí sí, ya encuentra un ángulo que termina convenciendo al jurado. Y vamos a terminar de hacer este picadito. Está para verla entera, la verdad, la batalla. Pero bueno, son como 10 minutos. Entonces traigo un poquito de Esta de fue los la highlights. batalla de la jornada. Para mí sí. Sí, Bueno, esta bien, fue voy a la chequear. batalla para verla. Cuando puedas, Lauti, lo vemos. Y terminamos de entender qué es lo que ocurría en esta batalla de octavos de final. No sé lo que se siente, pero me toquearon y eso es más que suficiente. Escúchame, Gazir, yo volví de la muerte y eso es algo que tú no vas a sentir. No vuelves de la muerte, es lo típico. Porque si él es Necros, yo voy a ser necrofílico. Oiga. De la muerte me viene a hablar. En Chile gané una liga que me volvió inmortal. Liga Inmortal, torneo de Chile. Inmortal de la nada. No era necesario que me la sacaras. El freestyle iba mejor antes de que tú llegaras. Encontrando un ángulo que compró el público, el jurado, todo. ¿Te parecen imposibles barras como esas? Pues tiene mi altura, pero no mi cabeza. Qué bien, Gazir. Porque yo soy más alto, soy más fuerte, soy más todo. Y por eso es que te aplasto. Maricón, tú te estás cagando. El freestyle no está muriendo, el freestyle lo están matando. No están matando, es normal. Me ha dicho que es más fuerte este chaval. Mirad el cuerpo del rival. Al lado tuyo yo parezco éxodo lirical. Y vamos a dejarlo hasta la votación del jurado. Porque, nada, es una eliminación en octavo de Gazir. Otra vez, como en 2023, contra Fat N.
que pasó decepcionante para él, porque obviamente siempre es uno de los candidatos y venía muy, muy sólido. Para muchos era, junto al menor, uno de los máximos candidatos, o junto a Y porque Teorema. además Gazir nunca rapea mal. O sea, No, no, como es queda una afuera, máquina. pero rapeando como una máquina. Es una máquina. Después hay debate, digo, responde eso al momento de Liga Inmortal, ¿no? Porque el otro le dice, yo volví de la muerte, y él hace todo un juego de Liga Inmortal, y está el debate de, bueno, vamos a darle el voto y lo digo. 3-2, 3 Necros, 2 Gazir. Arcano y Trueno votaron a Gazir y 3 Necros y Necros dejaba fuera a Gazir en primera ronda, totalmente histórico. Lo que decía es, esto que tiene Gazir, que es esta triangulación que hace, que lo hizo mucho con Bennett, es un mecanismo increíble que cualquiera de nosotros, si quisiese hacerlo, no podría, pero una vez que le sacás la ficha entendés que parte de su mecanismo mental, que de lo que él hace es, me dice algo, tomo lo que él me dice y lo relaciono con algo del lugar. Contra Bennett no paraba de hacer eso. Entonces dice, me habló de la muerte. Entonces dice, ¿qué hay en Chile? Liga Inmortal. No sé cuánto de eso ya lo tiene pensado de antes o no. De todas maneras, es una respuesta al instante de lo que le está diciendo el otro. Por eso, en las leyes, si es que hubiese leyes de la improvisación, es 100% válido y 100% meritorio. Ahora, en algún punto, cuando lo empieza a hacer una y otra vez y es siempre triangulando con la comida, le dicen algo como completo, una piensa en lo muletilla mental. es como un recurso que siempre es muy, muy mágico porque parece espectacular y en algún punto es como que Tiene una lógica. tiene su lógica de su librería de cosas a las que él va a buscar para triangular con, con el estímulo que le da el rival. Una vez que le sacan la ficha a los rivales, es más fácil, ¿no? La compe para ellos. Sí, pero igual no sé cuánto podés hacer Sí, contra como que eso. no la Lo vas a podés seguir evitar. haciendo. A lo sumo podés evidenciarlo. Pero bueno, decirlo algo parecido a lo que yo dije improvisando. Pero bueno, Claro, es seguro me va a difícil. decir algo de la Liga Inmortal. Claro, ¿entendés? como Como decir, anulársela. no ven que agarra lo que digo y lo relaciona con algo del país. Algo así, no sé, pero bueno, es difícil. Como Eminem en A-Mail. Contra Papa Claro, Doc. yo ya sé qué me vas a decir. ¿Qué Te me voy vas a a decir? tirar de muerte, vas a nombrar un libro inmortal. Te voy a decir que soy completo, me vas a hablar del completo que comen los chilenos. Algo así. Algo como- así, bueno, se la Eso guarda. sería increíble si alguien hiciese eso. Le pero mandamos bueno. un shout out a Eminem. Case One que está, y a Eminem también, que se suma al stream disfrutando de la data de freestyle. Sí, bueno, me voy a grande, anotar para ver disfruten. esa batalla hoy, ¿eh? Esa es la batalla para ver, para mí. Después tuvimos un Chuti que pasó sin gran nivel. Larrix también, para mí estuvo muy ajustado con Éxodo, le sacó una réplica a Éxodo. Chuti fue con Fat Tony, Ahí Larrix va. con Éxodo Hoy Lirical. vi que Larrix hizo como una publicación un poco autorreflexiva, no la llegué a Sí, leer mucho. sensación agridulce porque obviamente Eso, ahí él va. tenía la idea y la expectativa de llegar más lejos, llegó a cuartos de final, no pudo llegar a la semi que le podía ya dar la posibilidad de quedarse un año más y habilitar un cupo más para Argentina, lo cual hubiese sido espectacular. Pero bueno, para mí es un batallón con Balleste. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Le pasó justamente, bueno, lo contamos ahora. Va contra Balleste en cuartos de final y comete el error, porque en FMS es así, en el segundo minuto le ponen un beat medio doble tempo. No termina de ser doble tempo, pero un beat más lento y arranca rapeando Balleste. Y cuando hace 4 patrones, Larrix se mete a rapear, Sí. como le había pasado con CTZ en una final, en una semifinal, no sé si se acuerdan, en Córdoba, creo que no sé si en Córdoba, pero por ahí hace ya un tiempo. ¿Por qué? Porque en FMS, cuando hay beat de trap, el minuto son 4 entradas. En Boom Bap son 6 entradas Claro, y en trap son exacto. 4 entradas Sí, para que sí, dure sí. más o menos lo mismo. Pero Red Bull no tenían esa regla. Entonces él, con su cabeza tan acostumbrada a eso, comete ese error, trata de entrar, el jurado le dice que no, Balleste mete de esos punchlines típicos de ¿qué te metes en mi patrón? Sí, rimando sí, que la sí, gente no, explota. no sabe el formato. ¿Y qué le pasa? Termina el quinto patrón y Larry vuelve a entrar, se vuelve a confundir y vuelve a entrar, no mira los segundos que estaban atrás, que decían queda como 15 segundos. Entonces ya, a pesar de que después hace un gran minuto, para mí Larrix hubo algo de penalización ahí, me parece, lo terminó Claro. dejando afuera en un batallón. Pasa que también hizo. en FMS se cambió, porque en un momento era por patrón. Claro. O sea, siempre se nos terminaba el reloj a los 60 segundos y teníamos que dejar 2 patrones más en los Cuando de era doble trap, tempo. sí. Y después, en la última Dijeron, ya está, temporada, ¿no? el año pasado, Sí. era una... Sí, o sea, era por el tiempo. O sea, sí. si era doble tempo ibas a rapear 4. Si Sí. era boom bap ibas a rapear 6. En realidad sigue siendo por patrón porque nunca son 5, ni tampoco nunca es que te cortan el patrón cuando llega a 0, pero sí se armó como esa regla de decir, bueno, tratemos que siempre dure más o menos de 60 segundos. Este para mí era como un boom bap lento, para mí no yo terminaba de ser trap, pero bueno, así sucedieron las cosas. Pregunta Z ¿Qué dice? si Chuti sin gran nivel o si le robaron. Yo todavía estoy hablando de los octavos de final, en los octavos de final ganó, Ah, ok. pero para mí no rapeó gran cosa, le alcanzó, ganó justamente, lo superó a Fat Tony, pero ahora vamos a hablar de cuartos de final. Además, pero siento que a veces no vi esta batalla, ¿no? Sí. Pero
la aportación de nombre y trayectoria, para vos ganarle a uno legendario, no es que le tenés que ganar justito, le tenés que ganar Y hay algo de eso notoriamente. que a veces es cuestionado, ¿no? Porque algunos defienden esa manera de verlo y otros dicen, no, si le ganaste por 0,01, le ganaste. Claro. Y bueno, sabemos que es difícil a veces. Es difícil como jurado a veces tomar el ejercicio de alguien que escuchaste tantas veces, no acostumbrarse a sus virtudes también, porque es verdad que Chuti por ahí hace cosas que son increíbles y ya estamos acostumbrados y el otro lo conoces menos, clava una y ya estás diciendo, che, estuvo bien, ¿viste? Entonces, bueno, Buena la tarea del juez lectura. es un poco tratar de medir realmente a todos con la misma vara. Y a veces es difícil porque hay muchos contextos más allá de lo que están diciendo, ¿no? Cómo recibe el público, con un montón de cosas. En octavos de final estuvo este Bennett Balleste. Está dividida la gente. Para mucha gente ganó bien Balleste. A mí me gustó un poquito más como rapeó Bennett. Y siendo que fue una internacional con muchas réplicas, siento que esta batalla podría haber ido por lo menos una réplica. Aunque yo igual avalo que haya la menor cantidad de réplicas posibles dentro de lo posible. Para mí Bennett rapeó bien, algunos dicen salió sin ganas, para mí no, para mí salió con ganas. Lo que pasa es que se le cayeron algunas cuartas barras, entonces golpeó un poco menos que Balleste. Ahí va. Pero para mí el rapeo de Bennett fue muy fino. Y A con el mí público, ¿cómo disfruto conectaron? mucho. Digo, lo aman a Balleste- Balleste, a con Balleste Bennett como bastante. lo aman acá en Argentina. No, ¿sabés que en general dio la sensación de que a los españoles no los recibieron tan bien? Tampoco grave, pero es verdad que había Porque una acá a Bennett sensación. lo amamos. Algunos especulaban si había como algo más, tipo, están queriendo, el público quiere que pierdan los que le pueden sacar el título al menor. Yo no Claro. sé si había tanto razonamiento, porque de hecho Balleste igual es un gran exponente y también en un momento lo complicó al menor. Pero no, el público estuvo en algunos casos tranqui ahí. No creo, tampoco fue una batalla que amerite tanto punchline de gritos, ¿viste? Fue más, Claro. más técnico, más de rapeo, no fue una batalla tan encendida. La verdad. Y bueno, Teorema hizo lo tuyo ganando el Android. Y ya en cuartos de final, esto que decimos. Por un lado estaba Exe, que le ganó a Necros, pasaba a semifinales. Chuti Almendrades, uno de los grandes polémicas que hubo. ¿Qué sé yo? Yo la volví a ver y Espera, ¿en cuartos o no? en cuartos. Chuti Almendrades. Perú metió 2 exponentes en cuartos de final por primera vez en la historia, obviamente. Nunca había pasado que 2 peruanos estén en cuartos de final. Pocas internacionales deben haber tenido 2 peruanos. De hecho, me animo a decir que deben ser muy, muy pocas. Y nunca había pasado esto. Así que No, y además, tremendo. con todo el hype que se generó para Perú y su movida en esta Inter, el anuncio. Totalmente. O sea, ¿cómo las clavan? Para Es mí tremendo. anteayer. El sábado fue el día más importante para el freestyle chileno y el día más importante para el freestyle peruano. Los dos países vivieron su día más importante, más épico, el sábado. Yo considero eso. Necros iba con Exe, parecía una batalla que podía llegar a ganar Necros, porque podía ser pareja en las apuestas. Exe terminó imponiéndose y Almendrades con Chuti, que era, bueno, esta es la más difícil. Le ganó Almendrades a Chuti. Yo no termino de verla injusta. Mucha gente muy enojada y muchos sé que me van a odiar por decir esto. Ya lo dije en mi canal también. La veo muy ajustada. Veo bien la réplica. Y en la réplica, Chuti termina con 2 rimas muy fuertes. La primera que le dice algo como que vos me estás contestando en un 4x4 lo del minuto libre. Me parece buena, pero él la vendió y mucha gente la compró como la rima de la batalla. Yo no la interpreté así como jurado. No digo que sea mala, es una buena rima, pero no la interpreté tan así. Y cierra en la última diciendo, Chuti, se puso en el papel de, ya está, la remonté y listo, chavo Almendrade. Chuti siempre te remonta al final. Remonto en el 4x4 porque soy el mejor que de los 16, dice. Como 4x4 y 16, haciendo las típicas ingenios de Chuti. Que está buenísima la rima. Ahora, bueno, también la podría haber tirado en otro 4x4 donde sienta que la remontó. Claro. O quizás se le ocurrió en ese momento que 4x4 daba 16 y hizo rápidamente ese cálculo. No lo sabemos, solo lo sabe Chuti. Para mí termina bien Chuti, pero igual me parece que era ajustada y no vi injusta la derrota contra Almendrades. Ok, en fue general en no lo... réplica. ¿Y las Fue votaciones, réplica. te acordás cómo salieron más o menos? Yo creo que fue 3-2 Ah, ok. o 4-1. No me acuerdo. Estoy seguro que Arcano votó a Chuti. No estoy seguro el resto. Capaz que tuvo un voto más Chuti. No, me parece que fue 4-1. Me parece que fue 4-1. Bueno, entonces también digo, el jurado lo vio claro para un lado. Sí, y si lo hubiese visto muy ajustado y hubiese votado Almendrades, También también podría son las haber reglas del sido, juego. Digo, sí. indica que realmente había argumentos para los dos lados, ¿no? Y es así. Lo que pasa es que duele porque, bueno, había muchas expectativas. Chuti para mí, yo lo veía con más chances que Gazir de campeonar, pues me parecía que en Latinoamérica él suele tener muy buen impacto y que el hecho de estar muy cerquita de un tricampeonato y alcanzar a Mau, que dicho sea de paso, andaba por ahí, Mau, aunque no competía, estuvo por ahí en la internacional.
Pero no ocurrió. Y del otro lado, el otro cuarto de final fue el de la RX Balleste, que ya comentamos. Entonces la semifinal quedó conformada por Exe y Almendrades y Balleste y el menor. El menor, bueno, en todas las apuestas estaba que llega a la semifinal. Los otros tres no, la verdad que no. Balleste podía ser, algún Exe no era, podía llegar a llegar. Igual yo siempre siento como que le tenemos mucha fe a Exe porque cuando el chabón está prendido es un rival muy difícil. Y porque las también clava tiene, todas. Y tiene mucha aceptación internacional, Exe. Realmente le compra, me parece que le compran bastante unánimemente en todos los países, cosa que no pasa tanto con Mecha, por ejemplo. Mecha genera más división. Hay gente afuera de Argentina que lo ve como que no conecta tanto con su estilo. Y acá en Argentina sí nos parece increíble. No es que nadie, hay muchos que sí, pero hay más discusión pública con si Mecha a veces merece o no estar en la élite. Exe desde que apareció, todavía no sé si considerarlo que está en la élite, pero está muy cerca y sí, todo el mundo lo avala mucho. Entonces esa aceptación me parece que Sí, es fuerte. siento como su estilo bastante ahí, rapper, duro, directo, punchline, furioso. Sí. Y el público chileno, yo que empecé a ver más o menos de semis por ahora, compraron todos. Sí, la verdad que muy bien. Me quedó pendiente igual de cuarto de final la última batalla que era Teorema contra el menor. Se encontraron los dos chilenos para definir quién llegaba a semifinales y quién de alguna manera quedaba con el favoritismo Claro, de ser no el solo- primer campeón. Perdón, no solo los dos chilenos, sino dos favoritos. Sí, daba la sensación que el que gane tenía en las apuestas, debía pagar 1,0005, ¿no? Como muy poquito. Entonces era una batalla muy, muy importante. Ellos se compitieron 20.000 veces, se quieren mucho, tienen mucha historia juntos, sobre todo en los últimos años del freestyle. Y les traje simplemente para que veamos la última rima del menor, el cierre, la votación, cómo gana el menor y el gesto de Teorema, que es muy lindo y muy emotivo. Circuló también por ahí. Cuando quieras, ahí está, lo vemos. Así, lo siento, yo soy más bueno, de los mapuches ni hablemos, te gané con Mari Chihueu porque juntos venceremos. Esa era la última, porque ya Teorema estaba con la bandera de Chile y la bandera mapuche. Teorema tiene, si no me equivoco, raíces de mapuches. Entonces está muy conectado con con eso. Y ahora esperan el voto. Ahí se ven las dos banderas, las tiene en el cuello Teo. Creo que es el triángulo ese. ¡Lo tenemos, jurado! El stage estaba Espectacular. brutal. Se veía todo muy lindo. ¡Vamos! Los que lo tienen más difícil esta noche definitivamente es el jurado. Muy buen trabajo de Cayu y de Clipper. Muy buenos hosts, la verdad, estuvieron muy bien. El menor unánime, festeja el menor. Teorema hace como gesto de... ¿Está bien? Y ahí Teo le pone la bandera en el cuello. ¡Ay, qué lindo! Y se abrazan. Y así termina el camino de Teorema que no se le pudo dar. Le cuesta un poco estos eventos tan masivos a Teo. Por eso digo también que para mí hay una diferencia cuando el evento pasa cierto número de espectadores, pasa a ser mega masivo. Hay ciertos estilos que a veces no conectan tanto y creo que el de Teo puede ser uno de esos, aunque eventualmente se le puede dar, me parece, porque es una de las figuras más importantes. Pero del dices rap. dices que se dejan como influir por el público. Yo digo que son competidores que a veces son más técnicos, que no necesariamente tienen como cierto impacto, que a veces más sencillo o más potente con la gente que es el que pide en estos eventos, y que el menor me parece que sí lo supo manejar mejor, y Teo a veces es un poco más introspectivo, un poquito más místico. Entonces, a veces cuando tenés que dar un golpe bien sencillo y claro... Woz me parece que era un exponente clarísimo, que sí lo tenía y que bueno, y Asesino, Arcano, De Toque, esos exponentes, Chuti, esos exponentes históricos lo tienen. Teo es un poquito más... va como por otro lado su nivel. Para mí es de los mejores de la historia, que no quepan dudas. Pero tiene algo que a veces le hace conectar menos en eventos tan masivos. Me da esa sensación a mí. No, claro, y aparte de uno espera uno espera como si yo hubiera freestyleado, pero entiendo que esperen la respuesta del público. Sí. Y que eso le suma o se la baja. Sí, totalmente. Y ahora sí, lo que yo quería decir que para mí es de las claves más locas de este internacional es que en semifinales teníamos un argentino, un colombiano, un peruano y un chileno. Por primera vez en la historia de Red Bull, nunca había pasado en los 19 años de Red Bull que no haya ni un español ni un mexicano. Ningún español, ningún mexicano. O sea, la internacional del año que viene
va a ser sin segundo representante ni español ni mexicano, salvo que ganen por alguna de las vías que existen, como son la batalla de plaza, si es que sigue existiendo, o el voto de segundos puestos. Pero en principio no hay ningún español ni ningún mexicano. Esto habla de un cambio generacional muy loco y de un agite de la escena, me parece que no teníamos desde casi nunca, te diría, por lo menos desde que yo veo freestyle y posterior al parón. Es muy loco lo que ocurrió en ese sentido. La batalla de Exe y Almendrades no les traje nada específico para ver. Me parece que Exe se desconcentró en un momento, no encontró tantos ángulos. Almendrades venía muy sólido con un piso muy alto, lo termina dejando afuera y lo relega a la lucha del tercer y cuarto puesto. Y por otro lado, la batalla que generó para mí la gran polémica del día, la otra semifinal, Balleste y el Menor se enfrentaban para ver quién iba en la final contra Almendrades. Hasta ahora lo que digo, el público hasta esta batalla había gritado mucho por los chilenos, pero no siento que se haya portado específicamente mal con ningún rival de los chilenos. Quizá les gritaba menos, parte del código del juego es así. El competidor tiene que saber que esto puede ser así. ¿Qué otros públicos se recuerdan? ¿Uno había sido en Perú? ¿No? Bueno, se ha hablado bastante mal del público de Ciudad de México por algunos eventos masivos. Creo que la última internacional en Ciudad de México, que gana Asesino. A Mecha hubo Sí, una cuestión que Mecha dijo algo también del público y como que no se interpretó del todo bien, quedó ahí medio en la nebulosa y por eso se empezó a hablar mucho de que no hagan más, se hablaba de que no se haga más en Ciudad de México y se haga en otras ciudades, porque las otras ciudades eran mejores. Bueno, se empezó a hablar toda una narrativa con Ciudad de México. Después, la verdad que Colombia llegó, cuando fue en Colombia, Fat N llegó a la final y algunas batallas eran un poco ajustadas contra Reverse. Para muchos piensan que Reverse merecía más, pero había un apoyo muy fuerte con Fat N. Pero hace tiempo que no se veía algo así como que no dejen rapear al rival, como vamos a ver ahora. Recuerdo alguna vez que le pasó a Chuti, pero creo que no fue en una Red Bull Internacional, fue no sé si en un FMS, God Level o algo así. Recuerdo hace mucho en este 2 vs 2 de Cache y Dominic contra Chuti y Asesino en La Pangea, una batalla muy histórica, creo que fue hace como 6-7 años, donde realmente todo el mundo estaba con Cache y Dominic y no le gritaban nada a Asesino y Chuti. No recuerdo si lo silbaban o no, pero todos lo querían ver caer. Y en este caso, ¿qué ocurre? Llega la última ronda, una batalla que venía pareja. Para mí venía un poquito mejor el Menor, pero todavía estaba abierta la cuestión. Y Balleste, lo vamos a ver, dice una rima sobre esta cuestión del Menor, aquel video de sexting que se le filtró hace varios años. Hace una referencia a esto y el público empieza a silbar. Si el público empezaba a silbar y terminaba el patrón y la batalla continuaba con normalidad, podemos tomarlo como una reacción orgánica. Ahora, rapeó el Menor y cuando volvió a rapear Balleste, el público seguía silbando. Era una cuestión de no te vamos a dejar rapear más en este evento. Y eso me parece que no está bueno. Vamos a verlo y compartimos un poquito las opiniones. Esto es desde, como digo, el tercer round. Arranca Balleste. Párate potente, ¿qué te pasa cuando está al frente? Rapeando duro el Balleste. Vos podés rapear, pero jamás como este. Así que porfa, métele potente, que son 2 dedos de frente, no 2 diferentes. Ay, encima le sale Así medio que mal. porfa, menor, así es como yo te gano y pone cara de ardor. ¡Qué hechizo! Escuchen los pitidos. Pone más cara de dolor ahora que cuando lo hizo. Y el Menor le señala a la gente. ¿Qué pasa si es batalla? Cayu pide un poquito tímidamente. Ganas porque tu pueblo te defiende. Obvio me defiende, pues el Menor. Y ahora escuchen al Menor. Me defiende porque me dieron desde la plaza. ¿Sabes lo que pasa? A mí no me vas a faltar el respeto en mi propia casa. ¿Qué estás diciendo? Es que sí. Te cagaste solo y ya estás perdiendo. Le explico lo que él está haciendo. A veces hay que escuchar la voz del pueblo. No. No hay reproche. Al final tú eres el que estrella el coche. La escrita de Neruda, que derroche. Escribiste los versos más tristes de esta noche. No, terrible el Menor. Pero escuchen ahora. Ahora va Balleste y miren lo que pasa. Porque esto ya para mí colmó un poco la cuestión. ¿Cómo habla de respeto? Aquí este rapero, aquí este careta. Vamos a ser sinceros, él no puede hablar de respeto frente a su país entero. Piden que se callen. Y menos tú si tu país no me respeta primero. Oh, ¿qué pasa pues mis compañeros? No pues que Chile es el pueblo más hipopero. Entonces tengan en cuenta esto
compañeros, él no respeta a sus amigos, los que son raperos. Y ahí se enoja, Los Ballester. escupe, los empuja, los ultraja. Esa es la mierda en la que tú trabajas. A ver, o porque si eres un niño sencillo, o porque le hizo falta respeto a Loquillo. ¡Cambio! Nah, ven que ya cagó y que perdedor. No le griten, esto no es necesario para el menor. Ahí empieza. Me hablas de Loquillo, tengo a Loki llorando si tengo el martillo de Thor. El menor hace la mejor batalla del día igual, ¿eh? Sí. Aquí no hay ningún paso del robot. Estamos en Chile, te lo explico, no es paso del robot, este paso por el pico. Ya era, Ballete se caga tu carrera. Chile sí te recibió bien y yo me incluyo. Esa es la diferencia entre mi país y el tuyo. Es tremendo porque es apabullante lo que hace el menor. Sí, En un pero se momen- ve empañado. Pero por se ve el muy público. empañado y eso es de lo que terminan hablando todos. Y que ¿no? también incluso podría haber ganado el menor. Todo puede pasar, ¿no? Pero hubiera sido lindo verlo como a Balleste también como en un pic de nivel y no con esa preocupación y malestar de que... Totalmente. que Así están todo, qué cortando el profesionales, porque hablan de lo que está pasando, improvisan con muy poco relleno, dicen lo que quieren decir, es admirable. Sí. Si me pasa eso, me voy corriendo, no sé. En un momento el menor lo citó a Neruda. Sí, porque en un momento antes que nos Pablo vemos, Escobar. Balleste le dice, ¿cómo hablas de Pablo Escobar en la tierra de Pablo Neruda? Entonces le dice, esa rima de Neruda es escrita, vos escribiste los versos, que derroche, escribiste los versos más tristes esta noche. Buenísima respuesta. Sí, no, fue un batallón, pero bueno, sí, eso la bajó Sí. porque hubiera estado bueno que el menor le gane en una épica, en un Balleste top level, dándole al Exacto. máximo y que sea de esos memorables. Sí, básicamente la gente empieza a silbarle a Balleste. El menor primero tiene como una actitud un poco de niño que quiere ganar y señala diciendo, mirá cómo te chiflan, te equivocaste. Es que ahí lo compró perfecto al público. Sí, lo que pasa es que, bueno, se habló mucho de ese gesto del menor porque uno esperaría que ante el primer chifle el local diga, basta, respeten y él tardó unos patrones en darse cuenta Sí. que no se tiene que dejar comer por eso y dice, no necesita esto el menor y termina como dando vuelta un poco la cosa. Lo mismo con Cayu. Cayu hace como un gesto un tanto tímido de, bueno, cállense. Hay un debate también que yo quizá pongo sobre la mesa que es, ¿amerita que pare la batalla? Cuando no están dejando a rapear al rival. Amerita que de repente diga, no, esperen. Acá estamos basando en respeto. Está bueno el Tenés debate. que dejar- Para mí no lo igual sé, ¿eh? corta el mambo también. Ok. O sea, como freestyler te corta el mambo. Si te la tienen que parar como, che, déjenlo rapear. Es como una situación que uno ya espera del público y también como, che, somos todos grandes. Es la batalla número 19 internacional Sí. de la historia. Freestyle hace más de 20 años que se está desarrollando esta Claro. competencia. Es como, che, hay que explicar que el público tiene que estar... Es que porque- quizás sí, porque quizás muchos de estos pibes, de esas 19 internacionales, hay 17 o 18 que no vieron. Por eso hablo de estos públicos tan masivos, porque acá cambia la cosa. Acá es mucha gente que no está pensando en que al otro día Twitter y YouTube va a estar lleno de gente diciendo el título del menor no vale por esto que pasó. Solo piensan en que quieren que gane el menor y ya. Entonces, No, y en expresarse como si fuera un recital y no es un recital. claro. Y yo pienso, ¿esto pasó antes muchas veces? Sí, ha pasado en varias ocasiones, en mayor o menor medida. Como digo, en México pasó algo parecido, a Chuti le ha pasado en otros eventos, pero es algo que ha pasado. Muchos creadores de contenido están diciendo cada vez es peor, Sí. tienen que hacer la internacional en un lugar A neutral. veces pasa hasta entre las provincias. También, es sí, como sí, vas a si- Córdoba a competir y bueno, vas Van- contra Mecha, está difícil. El tema es que no le había pasado con otros competidores. O sea, No, durante esta claro. compe le pasó con Balleste nada más. Claro, Bueno. lo que pasa es que Balleste también, y esto hay que decirlo a nivel estratégico y no a nivel de lo moralmente correcto, Balleste para mí comete un error al hablar de la cuestión del video y del Sí, dedo es del como un menor. golpe- es como un golpe bajo. Es un golpe bajo que en otro contexto puede ser hasta bien recibido y efectivo, pero en Chile contra el menor en semifinales y quizás te convenir por otro lado. Ahora, eso se lo dirá sus amigos, su entrenador, si es que tiene, su representante, cuando se baje el escenario, pero nosotros como personas que estamos viendo el evento, no queda más que reprochar y decir que para mí está muy mal que el público lo haya silbado y no dejado rapear, de vuelta, sobre todo teniendo en Y cuenta... que era innecesario. Claro, y O que sea, cuando vuelve a rapear después de un minuto de que dijo esa rima, otra vez le siguen silbando, en plan, no vas a rapear más hoy. Los votos fueron 3 el menor y 2 réplica. Para mí, en cuanto a nivel, no había duda en que el menor había ganado esa batalla, pero las 2 réplicas para mí van en este sentido, de decir, esta victoria del menor no termina de ser del todo válida por el silbido. Para mí, vamos a dejar de rapear a Balleste bien, en Otra otras vez. condiciones y dan la réplica. La gran polémica, porque la sensación aparte es que el menor igual hubiese campeonado sin esto. Para mí venía muy enfocado y seguramente, a ver, podía levantar Balleste, pero la sensación es que el menor iba a terminar de sacar la distancia necesaria incluso si no pasaba esto.
Es más, capaz pudo haber rapeado mejor si no pasaba en esa compa y no sabemos. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, hasta ahí la polémica. Llegaba a la final, primero, tercer y cuarto puesto. Después de esto que pasó, varios pensamos, bueno, Exe quizás puede aprovechar este Balleste golpeado y ganarle y asegurarse el lugar el año que viene. Lamentablemente, Exe siguió un poco desconectado a partir de esa derrota. No pudo, Balleste clavó un par de rimas buenas, se llevó ese tercer y cuarto El puesto. Balleste es muy bueno. Es muy Balleste bueno. es muy bueno. Y la verdad que Me después gusta de mucho su Internacional, flow, me siendo encanta. de los históricos de la vieja generación, es el único quizás que llegó hasta tan lejos en este Internacional. Para mí, en la próxima vez que sea en Colombia, Se merece una Inter. se merece una Inter. Después de la de ya 2019 tiene que 3 fue tan semifinales, épica. esa final. Y recuerden que o 4 semifinales, no sé. Recuerden que en Argentina le pasó algo parecido con Woz. ¿Te acordás que van a los objetos y Balleste, había un baúl de objetos para Woz y otro para Balleste, y Balleste va y se mete en el baúl de Woz? Ah, sí, Y ahí que el Millo le pincha dice la que batalla, no, la sí. gente empieza a silbar porque lo toma como una falta de respeto. Para mí no era una falta de respeto, fue como un error de él, pero ya lo saca un poco del lugar a Balleste. Sí, sí. Entonces, siempre le pasa un poco eso con los locales, quizás, o ya le ha pasado alguna vez. Pero bueno, llegamos. Bueno, se sumó una contra Bennett que al menos para el historial del freestyle Hay mucha gente. le viene bien el... Es verdad, el pero fíjate que Bennett también, Balleste. también perdió en 2019 la final contra el local. O sea, él suele perder contra el local y si no es difícil bajarlos en las internacionales. A Balleste es, me parece que claramente el MC más histórico de Colombia. Vamos a ver qué pasa. El año que viene se aseguró un lugar. ¿Por qué no tener a Maritea sumando ahí? Que me parece que también ya va pidiendo pista para sumar a una mujer en el internacional nuevamente. Sí, bueno, y Fatene igual es un sólido. Fatene también, me parece que Colombia Maritea ya. está en nivel un escalón por encima que Fatene hoy por hoy. Y Chan compitió en alguna... Chan compitió en la de Sudamérica, perdió con Lancer, que igual La no final pudo, era- sí, Ay, no pudo viajar al Lancer, final. que va a estar el año que viene, ojalá lo podamos tener por ahí. Y por último, quiero mostrarles el momento de coronación, el momento de la votación final que lo corona el menor como campeón, porque siempre es un momento muy icónico, muy, muy épico. Así que, Lauti, cuando puedas, tenemos los votos que convirtieron al menor en el campeón número 19 de la... Bueno, no son 19 porque hay un par que repitieron, pero en el campeón de la edición 19 de la Red Bull. La DEM, yo me acuerdo que lo conocí al menor también ahí compitiendo en la DEM en las plazas chilenas con, no sé cuánto, 13 años, 14 años, siendo un muchachito así chiquito, en el 2017, por ahí, cuando estaba terminando el quinto escalón. Y bueno, Cayu lo conoce desde ahí, supongo que para él también debe ser muy emocionante poder hostear su victoria y estar ahí. El menor logra lo que no pudo lograr ni Stigma, ni Kaiser, ni Nitro, ni Teorema, que es lograr que Chile, el país más rapero del mundo y una de las potencias de freestyle más grandes que hay, tenga su primera Red Bull internacional. Así que un shout out para Chile, que más allá de las polémicas creo que es más que merecido. El año que viene va a ser en Perú. Se confirmó que va a ser en Perú. Después de 11 años, la Red Bull internacional vuelve a Perú. La última vez había sido en el 2016. A ver cómo se porta al público peruano, que también tiene una especie de deuda, porque aquella internacional también fue muy cuestionada. Claro, Ahí tenés esa otro decía. caso, Por eso, en el cuando que mencioné llegan a la Perú, final, me llegan a la parecía. final J, el peruano contra Skone. A Skone no le gritan nada y a J sí. Termina ganando Skone y haciendo ahí como la épica, ganando de visitante en Perú, algo que, como dijimos hace un rato, es muy difícil. Porque recién leí acá, a Skone le pasó, pero me parece. Exactamente. Le pasó al revés, no era local Skone. No era local, por eso le pasó como a Balleste, que Ah. no le gritaban, pero Skone terminó imponiéndose. Ah, A ok. Skone creo que no le silbaron, sino que simplemente no le gritaban nada. Me parece que no recuerdo si hubo chifleo. Quizás sí hubo chifleo. Como que le La verdad hicieron no un recuerdo. vacío. Exactamente, Sí, mucho yo vacío. no me lo acuerdo también, pero tenía eso. Qué bien, qué suerte, qué visión, qué buena lectura, qué como se lo pueda considerar por parte de la organización, Sí. porque después de los 20 años lo fichan al menor, lo suman al equipo de Red Bull Exactamente. Batalla, campeona. Sí. Perú tuvo una internacional histórica, próxima en Perú, como muy Sí. bien generado el hype para la próxima Bueno, Inter. se especulaba justamente que podía ser Perú porque llevaron a muchos exponentes peruanos. Estaba Stick dando vueltas por ahí, otro host también en Sí, Cias, la- que él tenía que subir a anunciarlo de Perú y no andaba el micrófono. Hubo mucho problema de sonido. De hecho, cuando anunciaron que era en Perú, salieron a rapear Skone y J. Y Skone en un momento dice, tengo mucha latencia, perdón, no voy a rapear más. Fue un momento medio incómodo, pero que habló un poco de los líos de sonido que hubo durante el evento. Por Mira. eso digo que Perú también fue el otro ganador de la fecha. Chile, sin lugar a dudas, el gran ganador, pero Perú metió un finalista después de 11 años, 10 años, por primera vez
un finalista de visitante, se asegura tener 2 cupos y Almendrade ya declaró, si me fue así de visitante, el año que viene soy Imagínate, campeón. claro. Bien Ahora, ahí. es un nombre nuevo en la escena, en la élite del freestyle. Falta mucho, falta un año, pueden pasar muchas cosas, pero evidentemente Almendrades va a llegar como una de las personas con la que más expectativa haya. Ojalá si sale campeón es por nivel y no porque le hagan vacío a sus rivales, sirven ni nada de eso, ¿no? Bueno, Daniel en el chat nos está hablando un poco del vacío y las localías. No, y acá Sí, dice. ¿qué dicen? Perdón. Decilo. El menor no será bienvenido en Colombia porque su público y él intensificaron la localía y es aceptable, pero tiene un precio. Sí, porque recordemos que el menor también ya tuvo la historia esta con Loquillo, en la cual él le tira la chaqueta, no le devuelve la chaqueta, ¿verdad? pasa todo eso en la World Series. ¿Eso fue en Colombia también? No, eso Ah. fue, creo que en México o en El Salvador, Sí, pero me pero acuerdo después la venía la secuencia. fecha de Colombia y el menor se baja. Y se baja, nunca estuvo del todo explicitado, pero lo que todos dicen es te bajaste porque ibas a Colombia y sabías que la gente te iba a silbar por lo que le hiciste a Loquillo. Sumado a esto, ahora pasa con Ballesta, entonces mucha gente diciendo, el menor le van a negar la entrada a Colombia directamente. Yo, ya. al menos hablando de mi experiencia, Colombia me pareció el público más rapper de todos, al menos en el contexto de Hip Hop al Parque, que me pareció el festival más hip hop al que fui en Por mi un vida. lado sí, por otro lado también es un público que en freestyle mainstream es joven y entonces me parece que también públicos, en general se habla bastante bien del público de Argentina y del de España, que son públicos que han recibido eventos internacionales masivos hace muchos años, ¿Argentina ya hay y muchos. España? Sí, Como a que ver, están de repente va a haber acostumbrados. un internacional en Argentina en 1 año, 2 años, 3 años. Va a pasar algo parecido y van a decir lo contrario, pero en este momento, quizás por no tener eventos masivos hace mucho, en los comentaristas de Twitter y de YouTube hablan mucho de, bueno, Argentina, España, ¿por qué no vuelven a hacer ahí? Que Y son los 20 más- años fueron reclean. Sí, también porque no hubo tanta o sea, como que Como, sí, no no. estaba ni vos ni de esto, estaba Exacto. Exe y Fresco, pero bueno, era otra cosa, ¿no? Pero bueno, también Y tampoco fue siento tan masivo que el en las evento. FMS siempre, no sé, a Raptor en un principio que estaba como cuestionado un poco en las redes, cuando Sí. estuvo, el público siempre lo amaba, lo rebancaba, fue re respetuoso y a Teorema lo amamos Sí, también. me parece que es bastante. Además, todos los respetuoso. artistas internacionales dicen que somos el mejor público del mundo. Sí. Bueno, no le Argentina preguntes a creyéndose Nirvana. Lo mejor, excepto Nirvana. Vamos a ver qué pasa. Vuelve la internacional a Perú, lo cual es muy loco. Veremos cómo continúa esta historia. Pero siempre que hay una internacional de Red Bull, un poco la sensación es que se escribe la historia de las cosas que vamos a recordar como los hitos de los próximos años.